bendiga. Como dice el hermano Yubrín, rica y poderosamente. El estudio que nos corresponde para el día de hoy, el día 2, los encuentros con Dios exigen fe. ¿Y qué es la fe? La fe, según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza en que lo que Dios nos ha prometido o dicho lo cumplirá. Esa es la fe. O sea, si Dios dijo, Dios hace. Yo estoy seguro, yo creo que lo va a hacer, no me voy a desesperar, lo va a hacer en su tiempo, pero lo hace. Eso es tener fe. Y cuando Dios habla, ¿verdad? Siempre que Dios nos habla, nuestra respuesta va a requerir de fe. Siempre, cada vez que Dios nos hable, nuestra respuesta va a requerir de fe. Inclusive por toda la Escritura, cuando Dios se revela a sí mismo, su propósito o sus caminos a nosotros, la respuesta de nosotros requiere fe. Vamos a estar leyendo algunos textos, ¿verdad? En 2 Corintios 5:7 dice la palabra: por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿qué es lo opuesto a la fe? ¿Y qué es incredulidad? Pero fíjense que cuando le dan un texto es para que se circunscriban al texto. Me lo están diciendo en otras palabras. Vuelvo y emito. Eso es precisamente incredulidad, caminar por vista. ¿Se acuerdan de aquella persona que le dijo a Jesús: muéstrame tus manos para ver si eres tú? O sea, cada vez que nosotros queremos comprobar con nuestra vista, eso no exige fe. ¿Ve? Esas sillas que está allá son de color verde. Eso no exige fe. Así que caminar por vista es todo lo opuesto a la fe. Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Eso era antes, verán, en el Antiguo Testamento así era. Y si dijere en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahí está un punto muy importante, ¿no? Y él dice: no le temas. Pero si las palabras que el profeta tiene se cumplen, ten temor de ese profeta. Nuestra fe debe estar puesta es en Dios, hermano, y en lo que Él dice, antes que en lo que usted hable o otras personas hablen. ¿Cuán significativo es esto para usted? A ver, rápidamente. Estamos hablando de hombres y mujeres interactivos. Estoy esperando. Pero yo creo que su fe debe estar puesta en Dios. Amén. Y en lo que Él dice, antes que lo que diga usted u otras personas. Esto, ¿cuán significativo es para usted? Basándome en la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces creo que lo que Dios me promete me lo cumple. Sus promesas se hacen vida en mí, o sea, son reales. ¿Y si tuvieran tardanza? Igual hay que esperar, porque el tiempo de Dios es perfecto. Okay. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. De acuerdo a este texto, ¿cuál es el potencial de la fe? Me inquietó mucho la palabra potencial.
¿Ah? A mí me inquietó mucho la palabra potencial y no podía responder eso sin buscar eso. Potencial es la cantidad de energía que tiene almacenado un cuerpo. Y de ahí sale potencia, que es la capacidad para realizar una cosa o producir un efecto. Eso es fuerza o poder. ¿Qué me hizo entender? Que hablando de la palabra potencia, es toda la fuerza y el poder que Dios ha almacenado en cada uno de nosotros, por el cual suceden o sucederán cosas maravillosas e inexplicables. Por eso es que ahí dice que cuál es la potencia de la fe, las cosas maravillosas y poderosas que hay en nosotros. Y hay que creer en ellas aunque no las veamos. Es lo que yo entendí. Ajá, ¿quién me contaba otra respuesta? Tenemos que buscar el sentido de lo que está, porque ahí hay una verdad oculta. Tenemos que aprender a leer el texto y buscar el tema principal, la idea principal, porque si no, nos difuminamos o nos dispersamos, y eso no queremos, ¿verdad? Allí también se nos está desafiando, porque dice que si tú crees, es solamente creer en Dios y en su poder, no en ti y en tu inteligencia humana, en la capacidad que tú tienes. Y te está diciendo, si solamente tú crees, y en otra palabra por allí dice también, como un granito de mostaza, las cosas que Él hizo y aún mayores hará. Lo que pasa es que normalmente, vamos a ver, Ivette Rivas o el ser humano, cree que mira, cuando te dan una palabra, que es lo que hemos estado viendo, ¿cómo vas a hacer eso si en tu fuerza, si tú no sabes, si tú no puedes, si eso es de algo extraordinario, ¿cómo lo voy a hacer? Allí, porque es de, cuando Dios te da una palabra, es para hacer cosas divinas, y tú lo crees que lo vas a hacer por ti, por tu fuerza. Gloria a Dios. El potencial acá es creer. Y si hablamos de creer, ¿verdad? La palabra creer viene del griego pisteu. Y es el resorte que nos mueve a hacer algo, ¿ve? De lo que creemos. Ahora, fíjese, pisti viene de creer y pisti significa fe. ¿Ve? Viene del verbo pisteu. Entonces, la fe implica creer. El potencial que usted tiene para hacer las obras del Señor, ¿cuál es el potencial de la fe? Creer. Ese es el potencial. Si usted tiene fe, tiene que creer. Si usted cree, yo sé que usted es un hombre de fe, una mujer de fe. Pero si no cree, ahí no hay potencial. ¿Ve? Y el potencial es para realizar precisamente muchas cosas. Ahora, Mateo 27:20 dice Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿cuánta fe requiere Dios para hacer por su intermedio lo que es humanamente imposible? ¿Y ustedes han visto un grano, el grano del tamaño, la mostaza? Es como la punta de un lápiz, afilado cuando le sacan punta. La puntica ahí, la que se quiebra siempre cuando estamos escribiendo, más pequeño que eso. O sea que Dios requiere de usted ese nivel de fe para hacer algo por intermedio suyo. Por eso los encuentros con Dios exigen fe. Vea, la fe no cambia de opinión. Pues si usted tiene fe, usted no cree hoy una cosa y mañana cree otra. Porque allá en la palabra, en Santiago, dice claramente que el que duda es como las ondas del mar, que es lanzado de un lado a otro. Que quien haga así, pues quien tal haga, no recibirá cosa alguna del Señor. Así que la fe, los encuentros con Dios requieren fe, pero este tipo de fe que le estoy diciendo. Ahora, en 1 Corintios 2, 4 al 5, el apóstol Pablo dice, y ni mi palabra
ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. ¿Sobre qué debemos basar nuestra fe y sobre qué no debemos basarla? Que son palabras persuasivas. Conversarte, hablarte bonito, tener una elocuencia. Eso no funciona. Tiene que ser, como dice acá el apóstol Pablo, demostración del Espíritu y de poder, del Espíritu Santo. Cuando esa palabra sale con fe de su boca, eso mueve, porque no es su fe, pero es el poder de Dios. Y es el Espíritu Santo que se mueve. Eso convierte a las personas, eso transforma vida, eso da un choque allí tremendo, la luz contra las tinieblas. Isaías 7:9. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Cuál es uno de los peligros de la falta de fe? No permanecer aquí. Pero lo que pasa es que en la televisión, donde la van a ver usted, no la van a escuchar allí. Y entonces la gente que está allí también hay que tener amor por ellos, que ellos sepan la respuesta. Bueno, que no permaneceremos firmes. Así es. Porque el que no tiene fe es como un corcho en el mar. Un día piensa una cosa, un día piensa otra. La fe es importante para lo que Dios va a hacer con usted. Recuerde, la fe es la confianza en lo que Dios ha prometido, o dicho que lo cumplirá. Si Dios le dijo algo, lo va a cumplir. Ahora, ¿cuál es el problema muchas veces? Que creemos que me lo dijo, o que me imaginé que me lo dijo. No, usted tiene que creer de tal manera que usted esté convencido que fue Dios. No, es que me parece que Dios me lo dijo, no sé, yo tengo así como un presentimiento. No. Yo estoy hablando de que usted tenga la seguridad de que Dios le habló. ¿Eh? Porque esa es la confianza precisamente. No, Dios me dijo esto y me lo cumple. ¿Ve? Así que la vista es opuesta a la fe. Si usted puede ver claramente cómo se puede lograr algo, hay que tener fe. Vea esto, vea. Ese neceser es que lo llaman. Ese neceser tiene una tela azul. ¿Qué tal? ¿Necesita fe para eso? Y si yo le digo, yo tengo aquí atrás algo de color rojo. Ajá. ¿Y si lo saco amarillo? ¿O verde? Entonces, aquí lo primero que usted tiene que pensar, ¿quién se lo dijo? Si el que se lo dijo es verdadero. ¿Cuántos creen que tengo algo rojo aquí atrás? 1, 2, 3. Los demás, no, ya los demás perdieron el chance. Es rojo. Usted lo ve en rosado, yo lo veo rojo. Es rojo. Bueno, fucsia, pero yo lo veo rojo. Entonces soy daltónico, aquí hay algo. Pero, ¿este es fucsia? Ah, bueno, fucsia. Me equivoqué allí. Yo quise decir el rojo. Pero cuando yo pensé en decirlo era rojo, pues. Es lo que quiero decir. Entonces va a depender del interlocutor con quien usted habla.
esté hablándote. Si usted está hablando con Dios, ¿cuántos saben que Dios es veraz? ¿Cuántos saben que Dios no miente? ¿Cuántos saben que Dios no se arrepiente? Entonces, ese es el punto que queremos poner acá. Andar por vista es que usted necesita comprobarlo con sus ojos, comprobar que es así. Ahora, nuestra fe no debe descansar en un concepto o en una idea. Nuestra fe debe estar puesta en una persona, Dios mismo, más nadie. O sea, nuestra fe no descansa en idea o concepto, nuestra fe descansa en una persona, pero es Dios mismo. Esa persona se llama Jesucristo, Dios mismo. Ahora, si usted u otra persona decide que algo sería bueno que ocurriera y luego guía a la gente a creer y a tener fe, se coloca en una posición muy peligrosa, porque la fe es válida solamente en Dios y en lo que Él dice que se propone hacer. ¿Ve? Cuando Dios le habla a usted, si es Dios, si usted lo cree, ahí va a ocurrir algo. Pero si yo los muevo por palabras que se me ocurrió, por una idea, esto ha de ser bueno, el respaldo de Dios no va a estar. Es algo que tenemos que experimentarlo y conocerlo. Cuando usted tiene la convicción de que es Dios, mire, Dios le da a usted fuerza para hacer cosas que nadie se la imagina, porque usted está creyéndole a Dios. Yo creo que Dios bendice y me bendice mi vida, y que cada vez que yo me muevo en bendición, porque Dios lo dijo, no porque yo soy un bendecido de Dios. Son dos cosas diferentes, aunque parezcan iguales. ¿Ve? Ahora, si lo que usted espera que ocurra procede de usted y no de Dios, entonces usted depende en lo que usted puede hacer. Antes de pedirse a sí mismo o a su familia o a la iglesia a ejercer fe, asegúrese de haber oído la palabra de Dios. Esto es delicado, ¿no? Usted tiene que estar convencido que Dios le habló. Porque si no, ve, no va a suceder. Ahora, si usted cree y con la fe en Dios, tan solo como de un grano de mostaza, nada es imposible. Con un granito, nada va a ser imposible. Los que siguen a Jesús harán incluso cosas más grandes que las que Él había hecho. Nuestra fe, sin embargo, debe fundamentarse en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Sin una fe firme, usted tropezará y caerá. O sea, la fe viene de Él. ¿Y de dónde viene la fe? ¿Y cómo llega a nosotros la fe? La fe no es que viene, ¿qué dice la palabra? Que la fe viene por el oír. Se me olvidó. Por eso hay que leer palabra, hay que buscar. Algo que solo Dios puede hacer. Moisés no podía librar a los hijos de Israel del ejército de Faraón. Eran 1800 que salieron de Ramesés de Sucot sin armas. Y después vinieron los carros de Faraón en bandadas y armados, con carros de guerra y armados. Ellos no podían hacerle frente. Tampoco podían cruzar el Mar Rojo, porque era hondo allí. No lo podían cruzar por tierra seca, tampoco, ¿verdad? Ni proveer agua de la roca para tomar agua a ellos, o pan y carne en el desierto. Moisés no podía hacer eso. Moisés debía tener fe en que el Dios que le había llamado haría lo que había prometido. Tuvo fe y Dios hizo. Pero lo hizo Dios, no lo hizo Moisés. En el caso de Josué, no podía hacer que los israelitas cruzaran por el Jordán por tierra seca, derribar las murallas de Jericó
¿Se acuerdan que las murallas medían 6 metros de ancho y 7 metros y medio de altura? Ni derrotar a los enemigos. Inclusive, en una guerra que estaba peleando, le dijo al Señor, le dijo que detuviera la luna y el sol de Jalón. La luna vamos a buscar allí Josué 10, 12 al 13, y alguien que lo lea acá, por favor. Pero puede venir caminando y cuando tenga el texto aquí ya lo puede leer. Yo quiero que sean interactivos, porque así no animan al. Sean interactivos, sí. Josué 10, 12 al 13. Josué 10, 12 al 13. Amén. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Podía haber hecho eso Josué? ¿Podía haber hecho eso Moisés? No podía. ¿Qué estaba testificando esos actos prodigiosos? ¿Quién era el autor de eso? ¿Y cómo se logró eso? Por la fe. ¿Y Dios actuó por intermedio de quién? ¿Qué hicieron ellos? Exacto, tener fe y creer que lo podía hacer. Hablaron la palabra, la declararon. ¿Y qué ocurrió? Hechos prodigiosos, sorprendentes. En el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús por sí mismos no pudieron alimentar a la multitud. ¿Recuerdan cuando estaba Jesús que no podían alimentar a 5,000? Ni sanar a los enfermos, aquietar la tormenta cuando estaban en la barca, o revivificar a los muertos. Solo Dios pudo hacerlo, hermano. Pero Dios llamó a sus siervos para que le permitieran hacer estas cosas por su intermedio. Solo Dios le hará saber lo que Él quiere hacer por su intermedio, hermano. Lo que usted cree en cuanto a Dios determinará lo que usted hará. Es un proceso que Dios tiene con usted. Es un proceso que tienen que vivirlo. A veces uno está ministrando acá, o mejor dicho, no le voy a poner mi ejemplo, le voy a poner su ejemplo. ¿Ustedes no han sentido decir a alguien de parte de Dios algo y después en el camino dice, será Dios? Me da pena, no sé. Por eso es que no ven los milagros. Porque ¿cómo se llama eso? ¿Será verdad o no será verdad? ¿Me habló o no me habló? ¿Qué se llama? ¿Ah? Sí, duda. Usted duda. Y la duda es lo opuesto de la fe. Entonces, por eso es importante. Porque de acuerdo a su fe, en cuanto a lo que usted cree, va a determinar lo que Dios puede hacer a través del intermedio suyo. Si usted tiene fe en que Dios le llamó, le obedecerá. Si usted cree que Dios le llamó para algo, usted le va a obedecer. Entonces usted cree, le obedece y Él hará que ocurra lo que Él se ha propuesto hacer. Usted no le ha provocado ir a alguien que está grave, enfermo y decir, voy a orar por él y voy a declarar sanidad. ¿Cuántas veces se ha frenado? ¿Cuántas veces usted dice, es que me dan ganas, pero me da pena? Ah, Dios no me usa. No, es que si tú dices que Dios no te usa, no te usa. Y si no pasa nada, no te va a usar. Porque no tienes ni siquiera fe como un granito de mostaza. La echas a perder. Y si son más conservadores, dicen, no, es que no, yo tengo fe, pero es que Dios nunca ha hecho nada conmigo. ¿Cuál es tu fe? O sea, ¿cuál es tu fe?
Y a veces nos vemos en ese escenario, solo que no nos damos cuenta. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuántos creen aquí que lo pueden hacer bien todo? ¿Todos lo pueden hacer bien? ¿Cuántos tienen fe? Levanten la mano los que tienen fe que pueden hacerlo bien. Casi todo. ¿Por qué Carrizo entonces cuando yo los llamo para acá para que me contesten no pasan? No tienen fe. Ve que es algo tremendo. Y tenemos nosotros, ¿sí? Y si me equivoco, y si se ríen de mí, ¿qué importa que se rían de ti? Estás en el proceso de preparación que está haciendo el Señor. Entonces hay que jalarlo allá, tirar el winche, mete la grúa, prende la broma, hasta que llegue acá. Y Dios quiere gente que cuando vaya a decir Rafael, ya está en el micrófono. Aleluya, pero no se para. ¿Ah? Y eso es lo que Dios quiere, porque mire, si usted tiene fe en el Dios que le llamó, le obedecerá y Él hará que ocurra lo que Él se ha propuesto hacer en usted. ¿Se imagina? Ahora, si a usted le falta fe, no querrá hacer lo que Él quiere. Y eso es simplemente desobediencia. Dice, no, yo obedezco al Señor. Pero ¿por qué cuando te dijo que orara por esa persona o te acercara a aquella persona o le dijeras a aquel indigente aquella palabra o que compraras a aquella persona esto, ¿por qué no procediste? Si Él te lo dijo, o usted dirá, pero es falta de fe. Bueno, eso es desobediencia, porque la falta de fe te lleva a desobedecer. La falta de fe y la desobediencia van, mire, agarrados de la mano. Ahora hagan un recuento en su vida y ustedes me dirán si algo de eso que le estoy hablando le ha ocurrido. Si le ha ocurrido, entonces ustedes tienen que corregir eso y comenzar a caminar en fe. Sí funciona, ¿verdad? Funciona, yo lo he puesto a prueba, pero creyéndolo. No es que lo vas a orar y como que te están sacando la palabra de la boca, pero tú no crees nada de lo que estás diciendo. Mire, cuando la oración es caliente, vamos a ponerlo así, y usted está orando, lo que está saliendo de su boca lo está creyendo, pero usted no lo está creyendo y dice, amén, Señor, sí, Señor, oh, sí, aleluya, oh, gloria, aleluya. Eso no llega al techo, porque usted no está creyendo, usted lo que está es siguiendo al otro para no quedar mal delante del grupo. Y eso es incredulidad, falta de fe, hipocresía. ¿Qué más le pongo? No vamos a meternos para allá. Entonces, es un asunto tremendo esto de la fe, hermano. ¿Ve? Así que, mire lo que preguntó Jesús a los que estaban a su alrededor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Con frecuencia Jesús amonestó a los gentiles, no a sus discípulos, a los que andaban con él, por la falta de fe. Esa incredulidad revelaba que realmente no habían llegado a conocer quién era él. Por tanto, no sabían lo que él podía hacer. ¿Se acuerdan de los panes? Maestro, eso cuesta como tanto. Yo prefiero como un Pedro o como alguno de sus hermanitos. No sé, pastor, resuelva usted. No sé, señor, no sé, maestro, usted es el que sabe, resuelva. Eso tiene más fe que decir, ¿de dónde vamos a sacar tal cosa? Si usted mira lo que usted puede hacer para Dios con sus propias fuerzas, usted se va a dar cuenta que usted no tiene nada que ofrecer. Como la alabanza. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos allí un problema. Cuando no tenemos fe, no agradamos a Dios. Y dice acá la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué es lo que tiene que suceder? Creer, que crea. Y creer es fe. ¿En qué debe creer? Tráeme el café. ¿En qué debe creer? ¿Qué dice el texto allí? Crea que le hay.
¿Y qué es eso de que crea que le hay? Ajá. Que existe. Crea que le hay. Cuando usted ora y mira para arriba orando, ¿qué cree usted? ¿Desde dónde? Ah, que usted cree desde el cielo, ¿verdad? Y si ora y mira para la derecha, ¿qué cree? Ajá. Y si cierra los ojos y ora. Ahí le dejo eso, pues. Esto depende de lo que usted crea, que crea que le hay. Lo importante es que usted crea que Dios existe. Ahora, no solamente que existe, que es galardonador de los que le buscan. Allí hay un secreto tremendo. ¿Qué es galardonar? Entonces, usted tiene que ir en oración creyendo primeramente que Él está. Y segundo, que cada vez que usted vaya a Él, usted va a ser galardonado. ¿Con qué? Ese no es el problema, no sea curioso. Pero va a ser galardonado. La obediencia demuestra fe. Y fíjense el caso de Moisés y de los discípulos. Se requirió fe de ellos. Cuando Dios llama a una persona para que se le una en una tarea de dimensiones divinas, hablamos de las dimensiones divinas, alguien que va a hacer algo de dimensiones divinas, ¿qué es lo primero que pensaría usted cuando es llamado a hacer algo de dimensiones divinas? Que no van a poder, ¿verdad? Cada vez que usted vaya, va a enfrentar una crisis de creencia, porque son de dimensiones divinas. Solo la puede hacer ¿quién? Dios. Pero es interesante, ¿ve? Porque cada vez que Dios lo llame a una persona para dimensiones divinas, usted va a tener se requiere que usted tenga fe. Porque si usted no tiene fe, no va a entender lo que Dios quiere hacer, ni lo va a hacer. La obediencia indica fe en Dios. La desobediencia indica falta de fe. Sin fe la persona no puede agradar a Dios. Sin fe la iglesia no puede agradar a Dios. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es el egocentrismo. Y el egocentrismo viene de la palabra ego. Y la palabra ego en el griego se dice ego eimi. Esa palabra la usaba el Señor Jesucristo. Y ego eimi es yo soy. Y cuando hablamos de ego, hablamos de que yo soy. Tú andas conmigo, papá. Cuando nosotros pretendemos enfrentar las crisis, como las que enfrentaron los personajes bíblicos, cuando Dios nos habla siempre nos va a exigir fe, pero nuestro problema es que tenemos un problema con el ego, con el egocentrismo. Pensamos que tenemos que realizar con nuestro propio poder y con nuestros propios recursos la tarea asignada. Lo hemos hecho sin querer, aquí lo hemos hecho. No podemos hacer esto, no se puede hacer esto porque no tenemos dinero, porque nuestro presupuesto es tanto y no nos vamos a quedar endeudados. Eso no es fe. Si hubiese sido así, jamás hubiéramos comprado este lugar. No sabíamos de dónde lo íbamos a pagar, no teníamos nada, pero le creímos a Dios contra viento y marea, y Dios hizo un milagro de dimensiones divinas. Ahora pensamos, no puedo hacerlo, no es posible, siempre sucede eso, ¿o no es así? A ver, ¿quién se para y me explica esto?
Están pensando que no lo pueden hacer, ahí está. Ahí le dejo el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Porque no accionamos.